Buenos días, mis queridos alumnos. Esta es la clase número 1 de trigonometría. Les aconsejo que vean la clase 0 de trigonometría, que no es otra cosa que el video que habla sobre el teorema de Tales de Mileto, el teorema que tiene que ver con la proporcionalidad de los lados, y que a su vez hablo de lo que son las semejanzas de los triángulos y el primer apronte o acercamiento al tema de funciones trigonométricas que son seno de un ángulo y coseno de un ángulo. Los invitaría a que vean ese primer video y después esta clase número 1. ¿De qué se trata esto? De algo que alguna vez vieron en sus vidas. Algo sencillo y rápido de ver. Veamos, trigonometría. Viene del griego, es una palabra que viene del griego, y tiene que ver con la ciencia que estudia los ángulos en triángulos. Muy bien también llamado en libros antiguos como goniometría, que es la ciencia de los ángulos. Gono en griego significa ángulo, metría medir, trigono es triángulo. O sea, es la ciencia que mide ángulos y lados en un triángulo o en triángulos, que ahora vamos a ver en los próximos videos seguramente. Vamos al grano, ángulos. El ángulo mide la abertura que existe entre dos segmentos que se cortan en un punto. Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia trigonométrica. Trigonométrica porque vamos a utilizarla en trigonometría, se supone. Donde está el cursor, clavo el compás, hago una circunferencia de un cierto radio, y a este ángulo que estoy marcando con el cursor lo vamos a llamar 0 grados. A este ángulo que estoy marcando con el cursor, que es un ángulo recto, lo vamos a denominar como 90 grados. Esto ya es conocido de todos ustedes. Y esto va a ser el primer cuadrante, o sea, todos los ángulos que van a quedar entre 0 grados y 90 grados forman el primer cuadrante. Por ejemplo, ángulos en el primer cuadrante que tenemos. Por ejemplo, muevo este radio, este es el radio de la circunferencia, radio rojo. Esto es mi ángulo de 30 grados. Después ese radio lo voy girando. Llego a este ángulo negro, un ángulo de 45 grados. Sigo girando el radio y me queda este ángulo de 60 grados. Y así sucesivamente. A medida que voy girando el radio con el compás o con el transportador, con lo que ustedes quieran, voy marcando otros ángulos. Se supone que cuando llego acá, llego a 90 grados. Después también tengo ángulos acá en el segundo cuadrante, por ejemplo, puede llegar a ser 120, 150, 165 grados, 170, hasta llegar a un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Y así voy girando a través de la circunferencia con mi compás en mi transportador, voy marcando ángulos también en el tercer cuadrante, qué sé yo, 210 grados, 250, 265 grados, 270 grados. 270 grados serían tres ángulos rectos. 90 más 90 más 90, 3 veces 90, 270 grados. Un ángulo de 270 va a dejar el cursor y hace 3/4 de vuelta y llegó a 270. Obviamente que si a 270, bueno, entre 270 y 360 te viene el cuarto cuadrante, también puedo marcar otros ángulos, qué sé yo, puede ser 280, 285, 290, 300, 350, hasta llegar a 360 grados. Cuando llego a 360 grados ya estoy abarcando cuatro rectos. 90, más 90, más 90, más 90. 4 veces 90, 360. Cuando llego a 360 grados es porque di toda una vuelta completa. ¿Por qué? Porque cada cuadrante mide 90 grados. Y cuando llego a dar una vuelta completa, llego a 360 grados, que coincide con el ángulo de 0 grados. Acá lo puse. Bueno, estas son cosas conocidas, pero hasta ahora estoy hablando de una escala angular que se llama grados, y se llama grados sexagesimales, y todavía no lo presenté, pero ustedes seguramente lo conocen en el colegio. Por eso, ¿qué es la escala sexagesimal? Uno la utilizó en el colegio y no sabe lo que es. Para que ustedes sepan, un grado sexagesimal, como indica el cursor, equivale a la 360ª parte de la longitud de una circunferencia. Ahora vamos a verlo de eso bien. Donde 360 grados equivale a una vuelta completa, 90 grados es un ángulo recto. Se supone que un ángulo de 90 grados mide un cuadrante, son 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Cada cuadrante tiene un ángulo total de 90 grados. Y después también decimos lo siguiente, un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Es igual que la escala horaria, ¿no es cierto? Nosotros decimos
Sabemos que una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, es igual que la escala horaria de un reloj. Esta escala horaria, que se utiliza también en los relojes, también se utiliza en cartografía. La cartografía, ustedes los que ven en un mapa, en geografía, ven que un mapa está dividido en longitudes y latitudes. Las latitudes son los paralelos, por ejemplo, el paralelo 0 sería la latitud del Ecuador, y la longitud 0 sería el meridiano 0, que equivale al meridiano que pasa por la ciudad inglesa de Greenwich, o el meridiano de Greenwich. Bueno, también se utiliza para cartografía, a la medida de grados sexagesimal. Y para los ejercicios también vamos a usar grados sexagesimales porque son muy convenientes, muy didácticos y muy fáciles de ver, muy fáciles de entender. Por ejemplo, si a mí me dicen un ángulo de 90 grados, ya sé que es un ángulo recto. Por ejemplo, acá en el dibujo, si a mí me dicen un ángulo de 120 grados, que es el que está marcado en azul, es el ángulo que está formado entre este radio azul y este radio negro. Acuérdense que los ángulos los medimos siempre desde el eje X positivo. Esto mide 120 grados. Otro ángulo como el ángulo negro 135, y otro ángulo como el ángulo rojo, 150. Todos los ángulos los medimos del eje X positivo. Y a medida que con nuestro compás o nuestro transportador vamos girando, vamos marcando ángulos cada vez más grandes. Y así está dar toda la vuelta completa y poder seguir dando vueltas, todas las vueltas que queramos alrededor de la circunferencia. Y a medida que vamos girando, los ángulos van creciendo, lógicamente. Bueno, es algo muy sencillo de entender. Vamos al siguiente cuadro. También existen ángulos negativos aunque usted no lo crea. Lógico, lo que vimos antes, que nosotros girábamos en sentido antihorario y marcábamos todos los ángulos en este sentido, en el sentido antihorario, las agujas del reloj. Pero también podemos marcar ángulos si nos desplazamos en sentido horario a las agujas del reloj. Por ejemplo, esto es 0 grados, bueno, si yo voy en el mismo sentido de las agujas del reloj, voy a marcar, por ejemplo, este ángulo va a valer menos 30 grados, este ángulo menos 45, este ángulo menos 60. Si sigo girando, llego a menos 90. Es decir, esto va a ser un ángulo recto de 90 grados en valor absoluto. Pero como estoy girando, y ahora es importante el sentido de orientación del ángulo, estoy girando en sentido horario, el ángulo que voy a medir desde el eje X positivo, que es 0 grados, hasta acá abajo, va a ser un ángulo de menos 90 grados. Si sigo girando con mi compás o mi transportador, bueno, voy a aumentar el ángulo, pero en forma negativa. O sea, este ángulo que queda marcado entre este radio rojo y este radio negro no es otra cosa que menos 150. Si sigo girando, llegaré al ángulo llano de menos 180. Si sigo girando, voy aumentando los ángulos negativamente hablando, hasta llegar a 4 rectos, que serían 270, pero como estoy girando en el sentido horario de las agujas del reloj, sería menos 270. Y así sucesivamente hasta llegar a menos 360 y culminar en una vuelta. Y así poder girar en sentido horario todas las veces que quiera alrededor de la circunferencia, o ir aumentando el ángulo, pero en forma negativa. Por lo tanto, la convención que nos queda es la siguiente: ángulos positivos y negativos. Los ángulos positivos son todos aquellos que yo voy marcando cuando giro en sentido antihorario a las agujas del reloj. Y los ángulos negativos, todo lo contrario, cuando voy girando en sentido horario. Eso es fácil de entender. Bueno, pasaje de grados a minutos y segundos. Esto lo hacíamos en el colegio, seguramente en la facultad no lo vamos a hacer. En la facultad se trabaja directamente en grados. Vamos a ver mejor esto de la escala sexagesimal. Yo dije, un grado sexagesimal equivale a la 360ª parte del perímetro de una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia, trazo acá con el compás, y yo agarro un pequeño arco, como indica el cursor, un pequeño arco de toda la circunferencia, porque esta circunferencia tiene un perímetro, tiene una longitud. Si yo corto, obviamente, esta circunferencia como si fuese una cuerda y la estiro, si la estiro, la longitud que me da es la longitud total de la circunferencia, que es el perímetro. Bueno, si yo de ese perímetro, que es la longitud total de esta circunferencia, ¿no? La longitud total de esta circunferencia, yo la divido por 360 partes, o sea,
Hago el perímetro y lo divido por 360, me va a quedar este pequeño arco de circunferencia que está marcando el cursor. Bueno, ese pequeño arco de circunferencia determina un pequeño ángulo que es este angulito que está acá, muy chiquito, y ese arco de circunferencia que marca este ángulo chiquito, ese ángulo chiquito no es otra cosa que el grado sexagesimal. O sea que si al perímetro lo divido en 360 partes, o sea, lo divido por 360, el ángulo que subyace ante este pequeño arco de acá no es otra cosa que el ángulo sexagesimal. Y así se define ángulos sexagesimales, que muchas veces uno en el colegio lo usa y no sabe qué es. Obviamente, si sumamos 360 veces un grado, nos da la vuelta completa, 360 grados. Y así obtenemos el perímetro de la circunferencia. Bueno, vuelvo a repetir, un grado es como si fuese una hora, 60 minutos, y un minuto 60 segundos. Vamos a ver cómo se hace el pasaje de minutos a segundos, que es fácil. Supongamos que tenemos 15,64 grados. Tengo que pasar los minutos y segundos. Bueno, agarro esto y lo divido así. Parte entera, 15 grados. Parte decimal, 0,64 grados. Bueno, estos 0,64 grados hay que pasarlos a minutos. Regla de 3, como siempre. 1 grado, 60 minutos, 0,64 grados, X. O sea, lo que tengo que hacer 0,64 por 60, dividido 1 grado, simplifico los grados, o la cuenta con calculadora, y me da 38,4 minutos. Pero esto no lo puedo dejar así, porque acá tengo una parte entera que es 38 y una parte decimal que es este 4 de acá. Entonces, para sacarme justamente esta parte decimal, ¿qué hago? Lo mismo que antes. Agarro 38,4 minutos, lo separo en su parte entera, 38 minutos más 0,4 minutos. Estos 0,4 minutos habrá que pasarlo a segundos. ¿Cómo se hace? De la misma forma de antes. En vez de un grado, 60 minutos, un minuto son 60 segundos, 0,4 minutos X. 0,4 por 60 dividido 1 con la cuenta y me quedan 24 segundos. O sea, en definitiva, esos 15,64 grados equivalen a 15 grados, 38 minutos, 24 segundos. Y esta es una mejor medida, es una medida más precisa que decir 15,64 grados. No es que sea diferente, sino la vemos más precisa porque está dividido en grados, minutos y segundos. Listo. Vamos a otra escala, escala radian. Es otra escala, y creo que es la más importante y la que tiene su historia muy ligada con el famoso número pi que uno vio en el colegio y no sabe de lo que se trata. ¿Cómo se mide la escala radian? La escala radian es una nueva escala y que está muy relacionada trigonométricamente al grado sexagesimal. Pero ¿cómo se mide? Acá lo dice. Si lo puedo responder con una pregunta. ¿Cuál es el ángulo que contiene un arco de círculo igual a su radio? Esta es la pregunta que tiene incorporada la respuesta. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el ángulo que contiene un arco de círculo igual a su radio? Yo tengo una circunferencia, acá centrada en el origen, de radio R. Entonces, si yo marco un arco de circunferencia igual a la longitud del radio, si marco un arco de circunferencia igual a la longitud del radio, este ángulo que subyace aquí no es otra cosa que el ángulo radial. Vuelvo a repetir, si yo marco un arco de circunferencia, como indica el cursor, igual al radio de la circunferencia, el ángulo que subyace acá es 1 radián. Y así se define radián. O sea que el radián no es otra cosa, no importando el radio de las circunferencias que yo tome, puede ser, un radio puede medir 1 kilómetro, puede medir 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, 100 millones de kilómetros, no importa el radio de la circunferencia que yo tome, no importa el radio de la circunferencia que yo tome, si yo acá tomo un arco de circunferencia igual al radio de la circunferencia, el ángulo que subyace va a ser 1 radián. Y ese ángulo radián en grados sexagesimales, no importando el radio de la circunferencia, mide siempre 57,2958 puntos suspensivos, un montón de cifras decimales no periódicas, es un número feo, grados. O sea que un radián mide esto en grados. 57,2958 y otras cosas más, grados. Y esto sin importar el radio. Vamos a ver un videíto del radián que yo preparé para entender esto de que si yo tomo la longitud de un arco igual al radio de la circunferencia y no importando el valor del radio de la circunferencia,
El ángulo que subyace es un ángulo radian que equivale a este ángulo feo, en sexagesimales, 57,2958 y algunas cifras más. Vamos a, si nos permite acá la pantalla, vamos a ver. Muy bien. Si vemos acá, el radio. Trazamos una circunferencia, levantamos el radio, lo pegamos a la circunferencia. El ángulo que subyace acá es un radián, porque este arco es igual al radio. Esto es un radián. Bueno, después tengo 2 radianes, 3 radianes, y pi radianes, que es el ángulo de 180 grados. Si sigo girando, me queda 2 pi radianes, que es un ángulo de 360 grados. Vamos a verlo de nuevo para repasar. Vamos a verlo de nuevo. Tengo el punto, compás, radio, hago la circunferencia. Este es el radio de la circunferencia. Levanto el radio, lo pego sobre la circunferencia, y esto es igual al radio de la circunferencia. Entonces, este ángulo que queda es un ángulo radian. Y es así se define el radian. Bueno, después 2 radianes, que es el doble, 3 radianes, que es el triple, pi radianes, que es un ángulo de 180 grados. Obviamente, si sigo girando, vamos a ver cómo gira la figura, 2 pi radianes equivale a 360 grados, que es una vuelta completa. Bueno, listo, bárbaro. Ya lo entendimos muy bien esto. Vamos a volver a la página inicial. ¿Qué más? Nacimiento del número pi. Yo dije hace un instante que esto tenía que ver, el tema de la escala radian, con algo muy importante en la historia de la matemática y de la geometría, el nacimiento del número pi, que bien hoy lo conocemos como un número espantosamente irracional, como este número que está acá abajo, en pantalla, 3,14159 y un montón de cifras decimales no periódicas, por eso es un número irracional. Pero en la época de los griegos no lo conocían como pi, ni tampoco sabían o presumían quizá que era irracional, pero no podían comprobarlo. ¿Cómo lo conocían los griegos ese número pi? De la siguiente forma. Si tomamos una circunferencia de diámetro 1, o sea, clavamos el compás ahí donde hice el cursor y trazo con el compás una circunferencia de diámetro 1, y no importa quién es ese 1. Ese 1 puede ser 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, un hectómetro, digamos, un decámetro, un hectómetro, 1 kilómetro, 1.000.000 de kilómetros, no importa. Es una unidad 1, que puede ser en cualquier escala. Entonces, supongamos que tenemos esta cuerda, la cortamos acá, la estiramos, y la longitud de esa cuerda no es otra cosa que el perímetro de la cuerda, lógicamente, como habíamos dicho antes. Bueno, no importando la unidad del diámetro, esa longitud, ese perímetro vale pi, que es este número espantoso que está acá. Vamos a ver un videíto que también preparé. Y esta es la forma como lo conocían los griegos. Cortaban la cuerda, la estiraban, medían el perímetro, no importando el diámetro de la circunferencia, ese perímetro que está acá tenía que ver con ese número pi, que es este número que espantosamente hoy conocemos. Preparé un video así exactamente como para ver esto del número pi mejor. Espero tenerlo en pantalla. A ver, voy a buscarlo. Creo tenerlo acá. Sí, lo tengo acá en pantalla. Voy a ver si puedo compartir pantalla, ¿no? Con todos ustedes. Ahí está. Bueno, si ustedes lo están viendo ahora en pantalla, acá hay una rueda que está girando. Una rueda de carro egipcio, caldeo, no importa, babilónico, una carreta de cualquier carruaje. ¿Qué observamos? A ver si me indica. Acá está. Fíjense, la rueda empieza acá, tiene un diámetro 1. Miren cómo gira la rueda. Gira la rueda y marca una longitud de pi. Esto, su diámetro vale 1. Miren el cursor azul.
el cursor azul que tiene la rueda. Diámetro vale 1, ¿no? El cursor azul es este. Cuando gira, al dar ese cursor azul que tiene la rueda, ese cursor azul que tiene la rueda que está acá, al dar una vuelta completa, lo que hace es mojar el suelo, marcar el suelo, y esta longitud que queda marcada no es otra cosa que pi. O sea que cuando la rueda da una vuelta completa, como se ve en la figura, este número que queda es pi, 3,14159, número racionalmente espantoso, pero eso es pi, y así lo conocían los griegos. Con una rueda de carreta. La rueda de carreta mide una distancia de 1. Ese mojón azul que tiene la rueda en su periferia, esto vale 1 el diámetro, ese mojón azul, cuando da la vuelta completa, esto lo que mide es pi. Y así lo conocían los griegos. O sea que no importando el diámetro de la rueda, siempre, supongamos que el diámetro vale 1, como dice acá justamente la animación, esa longitud que recorre la rueda dando toda una vuelta completa, esa longitud, teniendo en cuenta que el diámetro vale 1, importa ese 1, un centímetro, un milímetro, un kilómetro, lo que sea, esto mide pi. Vuelvo a repetir, si el diámetro lo tomamos como 1 y ese mojón azul, la distancia que recorre sobre la recta no es otra cosa que pi. Esa distancia que mide es pi, que es la longitud de la circunferencia. El diámetro vale 1, acá está el mojón azul, da la vuelta completa y lo que marca es pi. Bueno, así lo conocían los griegos, el tema del famoso pi, que no sabían que era irracional. Arquímedes, que es del 250 a.C., lo utilizó de esta forma geométricamente, igual que Eudoxo y muchos griegos más, pero no pudieron saber que era irracional. Después, en 1770, como va a aparecer justamente acá en la imagen, un físico matemático francés llamado Johann Heinrich Lambert fue el que demostró por primera vez que era un número irracional. Y después hubo otras demostraciones, pero ellos no conocían que este número era irracional. Lo utilizaban como una escala de medida que estaba asociada a la longitud del perímetro de la circunferencia. Bueno, muy bien, voy a sacarlo de pantalla y vamos a volver a la imagen inicial. Bueno, ya vimos ese video. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Vamos a preguntarnos lo siguiente, si vamos terminando esto que es muy sencillo. ¿Qué hubiese sucedido si aumentamos el diámetro? Dijimos que el diámetro valía 1, no importando en qué escala estaba la medida de 1, un centímetro, un milímetro, un kilómetro, lo que sea. Imagínense que ahora vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, se ve aumentando el diámetro. La idea que lo que veían los griegos es que si aumentaban el valor del diámetro siempre aparecía proporcionalmente ese número pi. O sea, si el diámetro valía 2, va a ser pi, el perímetro es pi por 2. Si el diámetro vale 3, el perímetro, o la longitud de la circunferencia, es pi por 3. Si el diámetro vale 4, es pi por 4. Y así sucesivamente, si aumentaba el diámetro, iba a ser pi por d. O sea, un número proporcional a pi. O sea que el perímetro es proporcional a ese número pi al diámetro de la circunferencia. O sea que el perímetro de la circunferencia aumentaba con el diámetro de la circunferencia en un factor de pi. O sea que este factor de pi aparecía siempre como un factor de escala en todas las circunferencias, no importando su diámetro. Lo que veían que el perímetro aumentaba no solamente aumentaba proporcionalmente respecto del diámetro de la circunferencia, con un factor de escala que era el pi, que siempre estaba presente en el cálculo. Bueno, y otra cosa interesante, que si dividimos 180 grados en pi a ambas partes, miren lo que obtenemos. 180 dividido pi nos da este ángulo, que es el ángulo radián que habíamos definido al principio. O sea, si 57,28 grados equivale a un radián, 180, hacen la cuenta, va a dar pi. O sea que este 180 grados, ¿no?, sexagesimales, equivale a pi radianes.
Y acá lo puse en azul. Y acá puse equivale, esta 3 rayitas no es igual, equivale que pi radianes equivale a 180 grados. Bien, ¿qué más? Y bueno, vamos finalizando un poco de historia, algo hablé de eso. Ya hablamos que los griegos clásicos no conocían directamente el número de pi, solo lo veían como la razón o el cociente entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro, como lo hicimos nosotros. A lo sumo, aproximaban su valor en un par de cifras decimales. Arquímedes de Siracusa, 250 a.C., redobló la apuesta y logró aproximarse a este número con demostraciones rigurosas basadas en el espíritu de otro gran matemático llamado Eudoxo, 100 años antes de él, ¿no? Arquímedes suponía que irracional, pero no hizo ninguna demostración. Entonces, si en la humanidad conoce en 1770, ya había nombrado a este señor, Johann Heinrich Lambert, que fue el primero que demostró que era un número irracional. Bueno, es un poco de historia, es importante la historia, aparte es entretenido en el video, saber de dónde vienen las cosas y cómo se originaron. Advertencia, trabajaremos de ahora en más en escala radial, usaremos escala sexagesimal para saber ubicar los ángulos en los cuadrantes, pero los resultados habrá que ponerlos en radianes. Esto se debe al hecho, y acá lo subrayé, esto se debe al hecho que los radianes son números reales y los sexagesimales simplemente es una escala angular. Bueno, esto es importante lo que subrayé, porque nosotros hablamos en principio de sexagesimales como para poder ubicar los ángulos en los cuadrantes y eso me parece súper didáctico. Pero la escala sexagesimal no es un número real, es una escala angular. El que realmente es un número real es el radián. Por ejemplo, cuando digo pi radianes es el número pi, que es 3,14159 y muchas cifras decimales no periódicas, por eso lo hace irracional. Es un número irracional y todo número irracional es real. Pero cuando hablo de 180 grados es una escala angular, no es un número real. Está bien, 180 es real, pero la escala 180 grados no es un número real. En cambio, pi, que es pi radianes, sí es un número real. Por eso vamos a trabajar a futuro en los próximos videos, donde vamos a definir en la clase 2 de trigonometría el seno y el coseno de un ángulo. Los ángulos los vamos a trabajar en sexagesimales para ubicarlos en los cuadrantes más fácilmente, pero si tenemos que poner resultados angulares como solución, esos resultados tendrán que estar puestos en radianes. Si no, el profesor podría ponernos como un resultado que no está bien puesto. Así que bueno, los espero en el próximo video, en la clase 2. Espero que les haya gustado. Repasen el video de la clase 0 de trigonometría, que es el teorema de Tales con respecto a los lados proporcionales. Después repasen este, y en el próximo video vamos a introducir el tema de las funciones trigonométricas que vamos a usar, no solamente geométricamente, sino también en la parte algebraica, en ecuaciones y sistema de ecuaciones trigonométricas, que es el tema del seno, coseno y sus derivados como tangente, cotangente, secante, cosecante, en fin. Así que bueno, los espero en la clase 2 y espero que, bueno, que hayan pasado un buen rato y bueno, divulguenlo, pásenselo a un amigo, compártanlo y los espero muy pronto en la próxima clase como para seguir motivando el tema de trigonometría. Muchas gracias y hasta pronto.